Agradezco al comité organizador y en especial a la doctora Marlene Ruiz Castillo su amable invitación. El tema de reflexión es el cáncer gástrico temprano, el que abarca solamente mucosa y submucosa, independientemente de la metástasis en los ganglios linfáticos. El cáncer gástrico presenta una incidencia de 1 millón de casos por año. Es la tercera causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial y la principal causa de muerte por cáncer asociado a infecciones. Pero con fines de pronóstico, el cáncer gástrico temprano solo representa del 15 al 17% de los casos, de acuerdo a región geográfica y presencia de programas de detección. Hay dos variantes histológicas de cáncer. Una es el adenocarcinoma gástrico, el más frecuente, el tipo intestinal, así llamado por su similitud morfológica con los adenocarcinomas que surgen en el tracto intestinal y en el que se identifica una progresión de gastritis crónica a gastritis crónica trófica, metaplasia intestinal, displasia y finalmente adenocarcinoma. Los cánceres gástricos difusos son menos comunes y se caracterizan por una falta de adherencias intercelulares, por lo que no forman estructuras glandulares. Quiero extenderme un poco en esta variedad histológica del tumor. En pacientes con la forma hereditaria de cáncer gástrico difuso, la ausencia de adherencias intercelulares se debe a una mutación de la línea germinal en la proteína de adhesión celular llamada E-caderina. Es un tumor altamente invasivo que se caracteriza por una presentación tardía y un pronóstico desfavorable. Muchas familias tienen variantes patológicas de la línea germinal en el gen de la E-caderina que se heredan con un patrón autosómico dominante. El riesgo de por vida de cáncer gástrico en individuos de estas familias es muy alto y la edad promedio en el momento del diagnóstico es de solo 38 años. Como resultado, generalmente se recomienda la gastrectomía total profiláctica, generalmente entre las edades de 20 y 30 años. Este gen de E-caderina es un gen supresor de tumores y por lo tanto se requiere una segunda mutación para el inicio de la formación del tumor. El mecanismo desencadenante y molecular por el cual se inactiva el segundo alelo de la E-caderina parece ser diverso e incluye la hipermetilación del promotor, la mutación y la pérdida de su carácter heterocigoto. El resultado final es la pérdida de expresión de la molécula de adhesión celular E-caderina. El riesgo acumulativo de por vida para el diagnóstico del cáncer gástrico avanzado de tipo difuso ha sido actualizado de tal forma que a los 80 años de edad el 70% de los hombres y el 56% de las mujeres tienen esta neoplasia, aunque la edad media de aparición puede ser de 38 años, con una edad mínima de presentación de 14 años. Los cánceres gástricos que se desarrollan en estos individuos son a menudo multifocales y se localizan debajo de la mucosa intacta. Los miembros de la familia de portadores de mutaciones genéticas conocidas también tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, que es predominantemente lobulillar. El riesgo comienza antes de los 30 años. Los criterios clínicos para la inclusión van a ser cáncer gástrico difuso confirmado histológicamente en 3 miembros de la familia de primer grado a cualquier edad, o 2 o más cánceres gástricos en familiares de primer grado con al menos un caso confirmado de cáncer gástrico difuso diagnosticado antes de los 50 años. La sospecha diagnóstica se hace con pruebas genéticas, que consisten en tomar una muestra de sangre de un familiar afectado, siendo esta la mejor opción diagnóstica. Las pruebas también se pueden realizar en el ADN extraído de la saliva. Si no puede analizar a un miembro de la familia afectado, otra opción es analizar una muestra de un familiar no afectado que podría ser un portador. Y la conducta terapéutica es la gastrectomía profiláctica, a menudo recomendada entre los 20 y los 30 años de edad. Sin embargo, si bien
la edad media de aparición del cáncer gástrico difuso es de aproximadamente 38 años, hay ciertos grupos en los que la edad media de aparición es mucho más joven. Algunos grupos sugieren considerar la gastrectomía total en portadores a una edad de 5 años más joven que el miembro más joven de la familia que desarrolló el cáncer gástrico. No existen pruebas de detección endoscópica fiables que permitan el diagnóstico precoz de los cánceres gástricos difusos en los portadores, dado que los cánceres gástricos de esta variedad histológica son cánceres en anillo de sello que se encuentran debajo de un epitelio superficial intacto y solo se vuelven visibles en la evaluación directa de la mucosa al final del proceso de la enfermedad. Por otro lado, existe un mayor riesgo de cáncer de mama lobulillar en mujeres portadoras de mutaciones del gen de E-caderina. La vigilancia del cáncer de mama en estas mujeres no está clara. Sin embargo, las pautas actuales sugieren una resonancia magnética mamaria anual que puede combinarse con una mastografía a partir de los 30 en mujeres portadoras. Una discusión sobre la mastectomía que reduce el riesgo es una opción también razonable, aunque la literatura es escasa. Regresando al carcinoma gástrico de tipo intestinal, la principal causa de inflamación temprana de la mucosa pangástrica y de gastritis crónica es la inflamación o infección por Helicobacter pylori, con modulación por la genética del huésped y la respuesta del huésped, la dieta y otros factores ambientales. El diagnóstico de cáncer se basa en la histología, en la que los patólogos occidentales han requerido típicamente el diagnóstico basado únicamente en cambios citológicos y morfológicos sin requerir la invasión de la lámina propia. Pero la invasión de la lámina propia, que es el umbral para el diagnóstico de cáncer entre los patólogos occidentales, puede ser difícil de identificar en la histología. Los síntomas de presentación del cáncer gástrico temprano son inespecíficos. Los pacientes pueden estar asintomáticos o pueden presentar dispepsia, dolor epigástrico leve, náusea o anorexia. La mayoría de los pacientes son diagnosticados mientras están asintomáticos, debido a los programas de detección. Los síntomas gastrointestinales superiores vagos pueden estar presentes durante 6 a 12 meses antes del diagnóstico, lo que ocurre en hasta el 90 a 95% de los pacientes que no se detectan mediante el cribado. Las lesiones ulceradas pueden tener un pródromo de síntomas más prolongado que las lesiones protuberantes. Los signos o síntomas de alarma que sugieren una enfermedad invasiva en pacientes con cáncer temprano, como la anemia, ocurren en un 5 a un 15% y la pérdida de peso de un 40 a un 40%, pero esta ya es un diagnóstico de carcinoma avanzado la mayor parte de las veces. Para hacer el diagnóstico tenemos dos herramientas principales. Una es la endoscopia digestiva alta y la otra la radiografía de contraste versus tomografía, como las imágenes que estamos viendo en la parte inferior. El único escenario en el que un estudio radiológico puede ser superior a la endoscopia es en pacientes con rinitis plástica, las dos imágenes que vemos. La distendibilidad disminuida del estómago rígido con apariencia de bota de vino es más obvia en el estudio varitado o tomográfico y el aspecto endoscópico puede ser relativamente normal. La endoscopía pues se ha convertido en una herramienta importante en el diagnóstico, estadificación, tratamiento y paliación de pacientes con cáncer gástrico. La endoscopía con luz blanca o con cromoendoscopía serían el ejemplo. La endoscopía con aumento, que incluye un mecanismo de aumento óptico de hasta 150 veces, aunque algunos endoscopios de aumento proporcionan imágenes de enfoque cercano, lo que permite acercar el endoscopio entre 2 y 6 milímetros al área de interés mientras se mantienen las imágenes enfocadas, y se obtienen imágenes con gran aumento de más de 100 veces. La resolución está relacionada con la cantidad de píxeles. Los endoscopios convencionales tienen un rango de 100.000 a 200.000 píxeles. Por el contrario, los endoscopios de aumento disponibles
tienen densidades en píxeles que van de 850.000 a más de 1.000.000, lo que les permite diferenciar objetos que tienen solo 10 a 17 micrones de diámetro. La mayoría de estos estudios solo son descriptivos. La sensibilidad en la endoscopia de aumento fue del 33% y la especificidad del 67% para hacer diagnóstico. Por otro lado, las imágenes de banda estrecha o NBI posibilitan una valoración en detalle de la superficie mucosa y su patrón vascular, con o sin aumento y con autofluorescencia. Con este procedimiento, la sensibilidad aumenta al 70% y la especificidad al 89% para detectar lesiones muy pequeñas, aunque la diferencia entre las dos modalidades no es estadísticamente significativa. Nosotros vemos en estas imágenes estas muestras de NBI y vemos en la parte de abajo el gran acercamiento que existe, donde se ve una pequeña oquedad en la cual se pueden tomar biopsias. Las biopsias sistemáticas no dirigidas y las biopsias dirigidas de lesiones sospechosas es el procedimiento de elección para el cáncer gástrico temprano. El mapeo de biopsias endoscópicas estándar incluye un mínimo de 2 biopsias no dirigidas a las curvaturas antrales, cuerpo gástrico, así como la incisura y biopsias adicionales de la región prepilórica, fondo y cardias. Es obvio que habrá que dirigir biopsias a sitios atípicos de la mucosa. Endoscópicamente, se diagnostica cáncer gástrico si se cumplen 2 criterios. Existe una línea de demarcación definida entre la lesión y la mucosa normal, y el segundo, hay un patrón microvascular irregular presente en la lesión. El ultrasonido endoscópico es el método no quirúrgico más confiable disponible para evaluar la profundidad de la invasión de un cáncer gástrico, en particular para las lesiones T1. Mediante la formación de imágenes como las que estamos viendo en la pantalla, de la pared gástrica y sus capas, el grado de invasión se puede identificar con mayor precisión mediante la exploración por tomografía computarizada. También se pueden detectar la afección de los ganglios linfáticos regionales. La diferenciación entre inflamación perigástrica benigna y metástasis se define con biopsias por aspiración con aguja fina. La precisión ronda de un 72% para la estadificación T, dado que el 19% está sobreestadificado y el 9% subestimado. Los tumores de más de 3 centímetros y los ubicados en la parte media del estómago tenían riesgo de estar sobreestadificados, es el ejemplo, mientras que los tumores mal diferenciados tenían riesgo de estar subestimados. Por otro lado, la presencia de ganglios linfáticos anormales o agrandados que probablemente alberguen cáncer y ocasionalmente signos de diseminación distante como lesiones en los órganos circundantes o la presencia de ascitis. La expansión hipoecoica oscura de las capas de la pared gástrica identifica la ubicación del tumor con pérdida gradual del patrón en capas normales de la pared del estómago. Los ganglios linfáticos perigástricos se ven fácilmente mediante este procedimiento. Las estructuras redondeadas alrededor del estómago se correlacionan con la presencia de ganglios linfáticos malignos o inflamatorios. Se puede confirmar todo esto con el uso de aspiración con aguja fina para estudio citológico y biopsia. Otras pruebas diagnósticas serían el pepsinógeno sérico, de tal forma que una concentración sérica baja de pepsinógeno 1 y una proporción baja del porcentaje pepsinógeno 1,2 séricos sugieren la presencia de gastritis atrófica, un factor de riesgo de cáncer gástrico, por lo que se ha propuesto la prueba de pepsinógeno sérico para identificar a las personas de mayor riesgo que podrían beneficiarse de la detección del cáncer gástrico con endoscopía alta. Sin embargo, en un metaanálisis combinado de 27 estudios de detección basados en la población y 15 estudios en grupos seleccionados de alto riesgo, como es el caso de la gastritis atrófica, que incluyeron aproximadamente 300.000 individuos, la sensibilidad y especificidad combinadas del pepsinógeno sérico mostró niveles de pepsinógeno sérico
tipo 1 menor de 70 nanogramos por mililitro y la proporción de pepsinógeno sérico 1 versus pepsinógeno sérico 2 es menor de 3 para el cáncer gástrico, y así fue del 77% en estudios poblacionales y del 57 al 80% en grupos seleccionados de alto riesgo. El otro estudio pueden ser los factores trefoil. Los factores trefoil son péptidos pequeños y compactos que participan en la reparación de las superficies mucosas mediante los procesos de restitución y regeneración epitelial. Es una pequeña proteína estable expresada en las células caliciformes del intestino delgado y del intestino grueso y, desde luego, en la metaplasia intestinal gástrica. En un estudio hecho, la sensibilidad y la especificidad de la proteína trefoil sérica para la detección del cáncer gástrico fue de 81%, en comparación con el 45% y 80% respectivamente para los dos pepsinógenos séricos. Pero la combinación de pepsinógeno y trefoil puede proporcionar una sensibilidad aún mayor para el cáncer gástrico. Sin embargo, se necesitan estudios prospectivos para comparar la trefoil con la endoscopía y establecer su utilidad diagnóstica. Algunos estudios en Japón, retrospectivos con 5.265 pacientes con tumores de mucosa bien diferenciados, muestran que no hubo metástasis en los ganglios linfáticos en pacientes con tumores de menos de 3 centímetros de tamaño, independientemente de la ulceración que haya, o en pacientes con tumores que no estaban ulcerados, independientemente del tamaño. También en pacientes con tumores submucosos no hubo metástasis en los ganglios linfáticos, en ellos con tumores bien diferenciados que tenían menos de 3 centímetros de tamaño y que no tenían invasión linfovascular, siempre que estos tumores invadieran menos de 0.5 milímetros de la submucosa. Aunque la tasa de mortalidad de Japón ha disminuido considerablemente, la incidencia y la mortalidad siguen siendo altas, por lo que han estandarizado como política pública el cribado para la detección del cáncer gástrico. Y así, en el caso de todos los habitantes mayores de 40 años sin factores de riesgo, se ha indicado la fotofluorografía como método de elección para iniciar procesos de investigación del cáncer. En Corea, una serie retrospectiva observó 1.308 pacientes con cáncer gástrico temprano que se sometieron a gastrectomía con al menos una linfadenectomía D2. Se detectaron metástasis en los ganglios linfáticos en 126 pacientes, que era el 10% más o menos. En el análisis multivariado, el tamaño del tumor más la invasión linfática, la invasión perineural y la profundidad del tumor se asociaron con metástasis en los ganglios linfáticos. Además, los pacientes con tumores en el tercio proximal del estómago o con tumores ulcerados tenían más posibilidades de tener metástasis en los ganglios linfáticos de segundo nivel o superiores. Dado lo anterior, es importante tener en mente los antecedentes de los pacientes y con ellos iniciar el cribado de detección de un posible carcinoma. Muchas gracias.